¿Te confunden los nombres de los procesadores Ryzen? Tranquilo, en este video te voy a explicar de manera simple cómo AMD nombra sus procesadores, para que dejes de perder tiempo revisando especificaciones de modelos que nunca vas a comprar. ¡Qué buen servicio! Primero, hay algo que tenés que entender. Los procesadores Ryzen se dividen en distintas gamas, y esta clasificación tiene un propósito muy claro: ayudar a cada usuario a encontrar el procesador ideal según el uso que le vaya a dar a su PC. Empecemos con los Ryzen 3, la gama más accesible de AMD. Con 4 núcleos están diseñados para realizar tareas cotidianas sin problemas. Son ideales para usuarios que necesitan una PC para navegar por internet, ver contenido multimedia, hacer trabajos de oficina o jugar de manera casual. Incluso si tenés un presupuesto ajustado, podés armar una PC gamer económica y jugar algunos títulos de forma decente en 1080p. Claro, no son los procesadores más potentes, pero eso no significa que sean malos o lentos. Para muchos usuarios, un Ryzen 3 es una opción más que suficiente, porque al final del día no se trata de tener el procesador más caro, sino el que realmente se adapte a lo que necesitas. Un escalón arriba tenemos a los Ryzen 5, la gama media. Estos procesadores cuentan con 6 núcleos y ofrecen un equilibrio entre precio y rendimiento, lo que los convierte en la mejor opción para la mayoría de los usuarios. Son ideales para quienes buscan un buen desempeño en juegos, edición de contenido, programación y desarrollo de software. Pero si querés llevar tu PC a otro nivel, entonces pasamos a la gama alta. Los Ryzen 7 cuentan con 8 núcleos y ofrecen un rendimiento superior en tareas pesadas. Son ideales para creadores de contenido, jugadores exigentes y profesionales que trabajan con programas más demandantes. Si necesitas manejar varios programas pesados al mismo tiempo, editar video en 4K, trabajar con modelado 3D o jugar en 4K, esta es la opción indicada. Y si hablamos de los tope de gama, ahí entran los Ryzen 9, con sus 12 o incluso 16 núcleos. Estos procesadores están dirigidos a quienes necesitan el máximo rendimiento posible para tareas como renderizado 3D, edición de video en 4K, inteligencia artificial, análisis de grandes volúmenes de datos, entre otras tareas exigentes. En resumen, AMD tiene una gama para cada tipo de usuario, y entender estas categorías es el primer paso para elegir el procesador ideal. Algo de lo que hablaremos en el próximo video. Pero hay otro detalle clave que no podés ignorar. Ahora veamos qué significa el primer dígito después de la categoría del CPU. Este número nos indica la serie del procesador. Por ejemplo, un Ryzen 7 1700X pertenece a la serie 1000, un Ryzen 5 2600 a la serie 2000, un Ryzen 3 3600 a la serie 3000 y así sucesivamente. Pero hay un detalle importante que tenés que saber, aunque antes hagamos un repaso rápido por cada serie para entenderlo mejor. Los Ryzen 1000 series, la primera generación de Ryzen, se lanzaron en febrero de 2017 con la arquitectura Zen. En los Ryzen 2000 series llegaron los primeros CPUs con gráficos integrados, lo que significa que no necesitas comprar una placa de video dedicada. Pero ojo, estos CPUs con gráficos integrados todavía usaban la arquitectura de la primera generación, y ese es el detalle del que les quería comentar. Esos bastardos me mintieron. Este patrón se mantuvo hasta los Ryzen 5000, donde finalmente todos los procesadores con o sin gráficos integrados comenzaron a compartir la misma arquitectura. Por ejemplo, el Ryzen 5 4600G de la serie 4000 es un procesador de 6 núcleos y 12 hilos que, al ser un procesador con placa de video integrada, seguía utilizando la arquitectura Zen 2 de la serie anterior, los Ryzen 3000. La serie 5000 también marcó el fin del socket AM4, poniendo punto final a una era. Por otro lado, no encontrarás una serie 6000 para escritorio, ya que fue exclusiva para portátiles. Los Ryzen 7000 series introdujeron el nuevo socket AM5, que finalmente soporta DDR5 y PCI Express 5.0, dando un gran salto hacia la última tecnología. Los Ryzen 8000 se lanzaron con la misma arquitectura Zen 4 que la generación anterior. Fue una serie en la que solo se lanzaron procesadores con gráficos integrados, ofreciendo un rendimiento bastante bueno.
Por último, los Ryzen 9000 series representan lo más avanzado de AMD hasta la fecha, con la arquitectura Zen 5 y un proceso de fabricación de 4 nanómetros. Luego de este breve repaso por las distintas series de AMD, hablemos del segundo dígito. Este número es clave porque se refiere a la familia de procesadores dentro de esa generación. AMD utiliza este sistema para indicar a qué segmento pertenece cada modelo. Si el segundo dígito es 1, 2 o 3, estamos hablando de la categoría Ryzen 3. Para los Ryzen 5, el segundo dígito puede ser 4, 5 o 6. Los Ryzen 7 suelen usar 7 u 8. Finalmente, los Ryzen 9 tienen un 9 como segundo dígito. Entonces, si ves un Ryzen 5600, podés deducir dos cosas: que es de quinta generación por el primer dígito y que pertenece a la familia Ryzen 5 por el segundo. Pero este número no solo indica la gama del procesador, también refleja su nivel de rendimiento dentro de esa categoría. Por ejemplo, si comparás un Ryzen 5600 GT con un Ryzen 5500 GT, vas a notar una diferencia. Mientras que el 5600 GT alcanza una frecuencia máxima de 4.6 GHz. El 5500 GT llega hasta 4.4 GHz. Pasemos a los últimos dos dígitos que también tienen su importancia. Estos funcionan como un modificador o diferenciador entre modelos y en algunos casos reflejan cambios como un aumento en la cantidad de núcleos o ligeras mejoras en el rendimiento. Por ejemplo, el Ryzen 9 7900X tiene 12 núcleos y 24 hilos, con una frecuencia base de 4.4 GHz y hasta 5.6 GHz en modo turbo, mientras que el Ryzen 7950X cuenta con 16 núcleos y 32 hilos, con una frecuencia base de 4.3 GHz y una máxima de 5.7 GHz. Por último, veamos qué significan los sufijos. Los Ryzen que no tienen ninguna letra significan que no incluyen gráficos integrados, pero esto solo aplica a CPUs con el socket AM4. La letra G indica que el procesador tiene gráficos integrados, lo que lo convierte en una excelente opción si no pensás usar una tarjeta gráfica dedicada. Los modelos GT ofrecen un rendimiento gráfico ligeramente superior, mientras que los que terminan en G y E están diseñados para equipos de bajo consumo, con un desempeño gráfico más limitado. Los Ryzen con la letra X significa que el procesador funciona a una mayor frecuencia en comparación con el modelo base de la misma serie. Sin embargo, al operar a velocidades más altas, consume más energía y genera más calor. Además, no incluye disipador de stock, por lo que tendrás que comprar uno aparte o usar refrigeración líquida. Por ejemplo, el Ryzen 7900X con un TDP de 170 watts tiene una frecuencia base de 4.7 GHz y una máxima de 5.6 GHz, mientras que su versión base cuenta con un TDP de 65, una frecuencia mínima de 3.7 GHz y una máxima de 5.4 GHz. Los modelos XT cuentan con velocidades de reloj aún más altas y un rendimiento superior al modelo X, mientras que los X3D incluyen más memoria caché L3 que otras versiones, optimizando el rendimiento en aplicaciones que requieren un alto procesamiento gráfico, como los videojuegos. A partir de la serie 7000, todos los procesadores que no tienen la letra G o F incluyen gráficos integrados, pero de muy bajo rendimiento. Esto significa que un procesador con la letra G tendrá gráficos integrados con mejor rendimiento. La letra F indica que el procesador no tiene gráficos integrados. Las letras T y S hacen referencia a procesadores de escritorio de bajo consumo. La diferencia es que los modelos con S incluyen una GPU integrada, mientras que los T no. Y con esto ya cubrimos todo lo que necesitas saber sobre cómo AMD clasifica sus procesadores de escritorio, sus distintas series y el significado de su nomenclatura. Además, existen versiones de Ryzen diseñadas específicamente para portátiles que incorporan sufijos como U, H, HS y HX y otras orientadas a empresas como la serie Pro, pero no voy a profundizar en estos modelos, ya que alargaría demasiado el video. Si te sirvió este video, no te olvides de darle like, suscribirte y compartirlo. Deja un comentario contándome qué video te gustaría ver en el canal. Hasta la próxima.